que este es un tema que preparé para una clase que estoy tomando en el seminario, en mi estudio de licenciatura en teología, y nos hicieron preparar ahí un ensayo sobre un tema relacionado con problemas de la sociedad. Y dice, cada quien tiene que ver cuál es alguna de las problemáticas que hay en su sociedad, que nosotros como iglesia tenemos la obligación de atender. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque uno de los más grandes problemas es el tema del mensaje, que hemos visto a la gente como almas sin cuerpo. ¿Sí? Ese es uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia cristiana de los últimos tiempos. Y de ahí me surgió esa idea de preparar primero el ensayo, que ya mandé como tarea. No me la han calificado, todavía estoy esperando la calificación, pero me gustó para compartirlo como meditación de la palabra de Dios para todos. Y está basado en 1 Tesalonicenses 5, verso 23, donde dice el apóstol Pablo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. O sea, aquí Pablo está tratando de hacer entender, ¿verdad?, que nosotros, nuestro verdadero ser, no solamente es cuerpo, o no solamente es alma, sino que el ser completo, ¿verdad?, está basado en espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que cuando Cristo venga por su iglesia, ¿verdad?, los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán, se levantarán. Y si no fuera importante el cuerpo, ¿para qué se levanta el cuerpo? ¿Sí me entienden? ¿Para qué queremos que se levante el cuerpo si no es importante? Pero Pablo mismo dice a los Corintios, no son versos que están ahí en la lista, no quise meter tantos versos, ¿verdad? Pablo dice que es necesario que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. ¿Sí? Sembramos cuerpo animal y se levanta cuerpo celestial, un cuerpo glorificado. Cuando Cristo venga por su iglesia, no solamente viene por las almas, es más, las almas de los muertos están allá con Él, allá están con Él, pero Él viene con sus discípulos, con su iglesia, para tomar sus cuerpos y transformar su cuerpo en un cuerpo glorificado. ¿Sí? Y así estaremos para siempre con el Señor. Esa es la idea, hermano. Así que el título que he dado a este mensaje no tiene nada que ver con las fantasmas o algo parecido, ya que mi propósito no es escribir sobre el tema o hablar sobre el tema, sino que el propósito que tengo es explicar la situación que está viviendo la iglesia cristiana hoy en día con respecto a la sociedad que nos rodea. Durante el último siglo XX, la iglesia cristiana se dedicó a predicar la palabra de Dios a los pecadores, tratando de ganar sus almas para el reino de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, le decimos, y serás salvo tú y tu casa. Y no creo que eso sea malo, no creo que eso sea incorrecto, solamente que prácticamente se dedicó la iglesia a predicar la salvación del alma sin pensar en lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje, que nuestro ser no solamente se compone de espíritu y alma. Espíritu y alma son algo similar, algo parecido. Es la parte etérea de nuestro ser que infunde vida a este cuerpo de carne.
Cuando hay una separación del espíritu y el alma y el cuerpo, entonces el cuerpo muere, se queda frío, sin vida. Y dice la palabra allá en Eclesiastés, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Sí me entienden? Nosotros como cristianos, ya hablando de términos teológicos, le llamamos espíritu a la parte de nuestro ser que tiene comunión con Dios. Cuando usted viene a Cristo Jesús, cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, usted nace del Espíritu. Eso, nacer del Espíritu. Sí, como que abre sus ojos hacia Dios y todo lo hermoso que es Él, y reconoce su pecaminosidad, y entonces nace usted espiritualmente. Mientras no nazca, usted es un alma viviente nada más. El alma todos lo tenemos y nos pone en contacto con nuestro medio ambiente, nos pone en contacto con la persona que está a nuestro lado, vemos lo que está sucediendo en el mundo, nos damos cuenta, ¿sí me entienden? Es lo que nos permite tener conciencia de todo esto, ¿sí? En el alma está el centro de nuestras emociones, de nuestros conocimientos, de nuestro intelecto, de nuestros sentimientos, ahí está. ¿Sí? Por eso alma y espíritu son sinónimos en la palabra de Dios, pero cuando hablamos de Dios es espíritu, y cuando hablamos de nuestros semejantes o del medio que nos rodea es alma. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles. Se nos olvida que el ser humano se compone de otras cosas, que no es solamente alma. O sea que el ser humano, ¿verdad?, no solo es espíritu o alma, si así lo queremos llamar, sino que también es cuerpo. O sea, un ser humano completo también tiene cuerpo, por lo que siente, sufre las inclemencias del tiempo, del hambre, la enfermedad. Y muchas veces la iglesia no piensa en eso. Muchas veces la iglesia cristiana no piensa en eso. Hoy en día se está haciendo énfasis en un ministerio integral. Ya nos han hablado mucho de eso, de que tenemos que implementar un ministerio integral en las iglesias. Ahorita voy a hablar más de eso. Que no solamente piense en el alma de las personas, sino que también piense en los cuerpos de los seres humanos, y que de esta manera nos pongamos a pensar que más gente vendrá a Cristo si nosotros cuidamos de sus necesidades corporales antes que de las necesidades espirituales. Ah, caray, como que a veces no pensamos en eso, ¿verdad? Pensar en suplir sus necesidades corporales antes que las espirituales. ¿Sí? Alma sin cuerpo es un concepto antiguo de la iglesia, o sea, del siglo pasado, ¿verdad? Que fue, aquí lo tengo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. La iglesia cristiana comenzó a olvidar todo lo que la iglesia de la Reforma para acá hizo para con la gente de esos tiempos. La iglesia de la Reforma comenzó, ¿verdad?, de una manera hermosa, ministrando la necesidad. Simplemente no vayamos tan atrás. Cuando los metodistas nacieron como iglesia en el siglo XVIII, finales del XVII, XVIII, la iglesia metodista surgió en Inglaterra. Ellos ponían a sus misioneros a establecer casas para viudas, para desamparados, orfanatorios, ¿sí?, para mujeres violentadas. La iglesia del Nazareno en 1895, que surgió en Los Ángeles, California, ¿verdad?, tenía este ministerio hacia las mujeres desamparadas, solas. La iglesia primitiva era una iglesia que se preocupaba por los desamparados, por los necesitados, hermano. Sí, la iglesia de aquella época no solamente se dedicaba a administrar el área espiritual, sino que también se dedicaba a suplir las necesidades de los cuerpos carnales que sienten angustia,
en su vida. Cuando usted tiene hambre, ¿pone atención a las cosas? No. Se ha dicho en las escuelas primarias, no, nunca mande a sus hijos, ¿qué? Sin desayunar. ¿Por qué? Porque el hambre hace que no trabaje el cerebro, que no reaccione, que no piense, ¿sí? Entonces, la idea de que el ser humano es alma sin cuerpo es un concepto limitado del ser humano. El pensar solo en lo espiritual de la persona hizo que se buscara la forma de satisfacer, que no se buscara la forma de satisfacer sus necesidades físicas, por lo que se perdió ese fervor que caracterizó a la iglesia cristiana de los grandes avivamientos del pasado. En otras palabras, el evangelio entra más fácil con el estómago lleno. Hace días a Israel, mi hijo, lo atropellaron, no muy fuerte, fue un golpe leve, fue una motocicleta, que él estaba para subirse a su carro, pero pasó un camión y él se puso así junto al carro, esperando que pasara el camión para abrir la puerta, y en eso se vino una motocicleta por atrás del camión queriendo pasar entre el carro de Israel y el camión. Entonces Israel nada más lo que hizo fue poner la mano para defenderse y le golpeó la mano, se le hinchó hasta la mano, se le hinchó todo, ¿verdad? Y lo golpeó con el carro con este lado, y el muchacho de la moto se destanteó y chocó contra otro carro que estaba ahí, pero se levantó rápido y se fue, ¿verdad? Y me acuerdo que llegó a la casa porque estaba trabajando ahí cerca, ¿verdad? Para pedirnos algo para el dolor y desinflamatorios. Y sí, lo vi todo cabizbajo, con lágrimas en sus ojos. Ya me contó y ya le dimos medicamento para el dolor, para la inflamación, y lo invitamos a comer porque le dijimos que las penas con pan, ¿qué? Son buenas. Ese es un dicho famoso, ¿sí o no? Las penas con pan son buenas. O sea, se pasan. Y él mismo lo reconoció y dice, gracias, gracias. Está bien, sí como, ¿verdad? Y comió. Eso es lo que sucede cuando la gente tiene hambre. No pueden poner atención a la palabra del evangelio si no están satisfechas sus necesidades. Imagínense una mujer que tiene a su hija enferma y usted le dice, pásese y siéntese y después del culto vamos a orar por su hija. ¿Usted cree que va a estar pendiente de la palabra? Claro que no. Ella está angustiada viendo a su hija sufrir, tal vez desmayada, tal vez, ¿verdad?, sin fuerzas, con ganas de salir corriendo. Si me van a ayudar, ayúdenme, si no. Y ahí es donde la iglesia tiene que pensar, hermano, en satisfacer las necesidades físicas del ser humano. Ese sentimiento se perdió, ese fervor que caracterizó la iglesia de los grandes avivamientos pasados se perdió. Se olvidan de lo que dice Santiago 2, verso 14 al 17, donde dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Se fija qué dice la palabra? Es cierto, hermano, que hay otro verso que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Usted no sabe si el que ven pidiendo en la calle para el camión, oiga, ¿me da para completar para mi camión? Oye, ¿no tiene 2 pesitos para completar para mi camión? Porque se me hace raro, porque le piden a uno y luego le piden a otro y luego le piden a otro,
y ya sacaron para 5 camiones. Y uno llega un momento en que se enfría, dicen, estos son puros tranzas, ¿no? Pura gente aprovechada y ya no da uno. Y eso es verdad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero hay gente que sí necesita. Hay gente que realmente necesita ayuda y muchas veces nosotros nos cerramos para darles ayuda física. Desgraciadamente, en esa manera de pensar se encuentra la mayoría de la iglesia cristiana sin denominaciones. No piensan satisfacer primero sus necesidades físicas o corporales como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 14, verso 14 al 16, dice: y saliendo Jesús vio una multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban ¿qué? Enfermos. Primero que hizo, sanar. Tuvo compasión y sanó sus enfermedades. Me acuerdo que una vez leí un libro que hablaba de liberación espiritual, que antes de invitar a la gente a aceptar a Cristo, lo primero que tiene uno que hacer es liberarlos de todas las acechanzas del enemigo que están en ellos. ¿Cuánta gente viene sufriendo presión demoníaca en sus vidas? Vicios del alcohol, de las drogas, todo eso es opresión demoníaca, hermano. Violencia familiar, ¿sí me entienden? Homosexualismo, todo eso, hermano. Y es difícil que la gente con esos vicios o con esos demonios dentro hagan caso a la palabra de Dios. Primero, liberación, liberarlos de esos demonios opresores, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. ¿Y qué les dice Jesús? Denles ustedes de comer. Ah, caray. Claro que ellos dijeron: ¿de dónde? No tenemos dinero para darles de comer a tanta gente. ¿Cuánta gente comió ahí? 5,000 personas. 5,000 personas. ¿De dónde vamos a sacar dinero para darle de comer a 5,000? Claro que Jesús quería mostrarles algo, ¿verdad? Pero vea cómo Jesús se interesaba en que la gente tuviera lo necesario para el cuerpo. Denles vosotros de comer, que no se vayan. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Conocemos la historia, hermano, de cómo Jesús multiplicó los panes, los peces de un jovencito que traía ahí, de tal manera que 5,000 personas comieron ese día de la manera más milagrosa que usted haya visto. O sea que Jesús pensó en suplir sus necesidades de alimentación y no solo de lo espiritual. ¿Cómo podemos llegar a su corazón cuando el cuerpo tiene hambre o tiene frío o tiene dolor por alguna enfermedad o sufrimiento? A eso le llamo un concepto limitado sobre el ser humano. No estamos viendo al ser humano como un ser integral: espíritu, alma y cuerpo, que no puede nacer del espíritu si su cuerpo está sufriendo, pasando por problemas y angustias. Sanemos su cuerpo, alimentemos el cuerpo y veamos cómo reacciona al espíritu de Dios. Un concepto que no compartía la iglesia primitiva, ya lo dije hace rato. Los cristianos del primer siglo habían aprendido del mejor maestro, como ya vimos, por lo que cuando estuvieron solos en el mundo, trataron de seguir su ejemplo, tal y cual lo dice Lucas en Hechos 2, versos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjese, estaban juntos y tenían en común ¿qué?
todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entre ellos estaba Bernabé, que vendió una propiedad y trajo el producto de esa venta a los pies de los apóstoles para que no hubiese necesidad entre la gente. Tenían un ministerio de repartir despensas, hermano, de atender a las viudas y a los huérfanos. Ahí en el capítulo 6 de Hechos también se nos dice que al haber problemas sobre la distribución de las despensas, las viudas de descendencia griega se quejaron de que no las atendían igual que las viudas de descendencia judía, y empezó a haber problemas, ¿verdad? Y eso amenazó con quebrantar la iglesia de Cristo. Así que los apóstoles dijeron: no es correcto que nosotros nos dediquemos a esto y perdamos el tiempo repartiendo despensas y nos olvidemos de la predicación y la oración. Así que nombremos diáconos. Se nombraron los diáconos para que hicieran ese trabajo, y la gran mayoría de los diáconos eran de descendencia griega, para que atendieran a sus viudas. Esto, hermano, nos muestra que este concepto no venía de nuestro Señor Jesucristo ni de la iglesia primitiva, por lo que en algún momento de la edad de la iglesia se perdió el concepto de no atender el cuerpo del ser humano. Hoy nos están invitando a un ministerio integral. Este es un concepto nuevo. Este concepto consiste en ver al ser humano no solo como un ser espiritual, sino como un ser integral o completo que tiene cuerpo y alma, por lo que es necesario ministrar su cuerpo también, ya sea en la alimentación, en enfermedades, orando por los enfermos, ropa, casa, seguridad, todo aquello que tenga que ver con sus necesidades totales, antes de ver solamente el aspecto espiritual. Hechos 3, verso 1 al 10, se nos cuenta la historia de la sanidad del cojo, que se ponía a pedir limosna en la puerta del templo. Cuando les pedía a Pedro y a Juan una limosna, dice que Pedro se le quedó mirando, ¿verdad? Y no le dijo: pues primero acepta a Cristo y luego vas a la congre y te ayudamos. ¿Le dijo eso? No. Le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Levántate y anda. ¿Sí? Así que no le pidió que aceptara a Cristo antes de poder ayudarle. Lo primero que hizo fue sanarlo de su enfermedad, y fue ese milagro lo que ocasionó, más adelante nos cuenta, que 5,000 personas creyeron en Jesús. Ahí está, enseguida de eso, después de la discusión con el concilio y de Jerusalén, todo eso, 5,000 personas se añadieron a la iglesia al ver el milagro de la sanidad del cojo. Ese concepto, hermano, es necesario en la iglesia actual, si es que queremos que el mundo conozca el poder de Cristo. No solo poder para perdonar pecados, sino también para sanar nuestros cuerpos y para ayudarnos en nuestros problemas de cualquier tipo. La iglesia primitiva creció de manera desbordante por el hecho de que no solo predicaban la palabra de Dios, sino que hacían muchos milagros y señales, las cuales también podemos hacer nosotros hoy en día, ya que el Dios es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Los que cambiamos somos ¿quién? Nosotros. Así que cuando la iglesia cristiana actual despierte de su letargo y comience a practicar el ministerio integral sobre el ser humano, más personas vendrán al conocimiento de ese Dios que no solo quiere su alma, sino que también espera su cuerpo. Como ya lo dije,
resucitaremos con todo y cuerpo, su ser entero, como dice Pablo. Tu espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Como conclusión, alma sin cuerpo es solo un título para este ensayo que yo hice, o para este mensaje, pero que trata de demostrar la verdad en la que se encuentra la iglesia de hoy en día, una iglesia carente de sensibilidad ante las necesidades corporales del ser humano, una iglesia que solo hace énfasis en salvar las almas sin pensar que también tiene un cuerpo físico, el cual necesita satisfacer antes que lo meramente espiritual. Ciertamente fue un concepto heredado de siglos pasados, en los que la iglesia cayó en el ritualismo religioso, fanatismo, creyendo lo espiritual, pero olvidando lo que dice Jesús en Mateo 23, donde dice a los fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley! ¿Cuál es lo más importante? La justicia, la misericordia y la fe. Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro o aquello. ¿Se fija? Está bien que vengamos al templo, está bien que adoremos, que cantemos bonito, pero esa debemos llevarlo a la práctica afuera. No puede usted ser luz aquí y oscuridad allá. Debemos ser luz aquí y luz allá. Que la gente sepa que Cristo vive en nuestros corazones. ¿Sí me entienden? Que la gente quiera venir a la iglesia no porque usted le predicó, sino porque usted se lo demostró con hechos, con vida, con su vida. ¿Sí me entiende? Alimentando al hambriento, dándole ropa al que no tiene, hermano, orando por el enfermo. Por allá Santiago dice en un verso: la religión pura y sin mácula es visitar a las viudas y a los huérfanos en sus tribulaciones. ¿Se fijan? O sea, hacer lo que dice Santiago: una fe sin obras está ¿qué? Muerta. Pero como ya se ha visto, este concepto no era compartido por la iglesia primitiva ni por nuestro Señor Jesucristo, sino que al contrario, la iglesia primitiva creció mucho más gracias al amor que se veía entre ellos, ya que compartían todo con sencillez y cuidaban a las viudas, a los huérfanos, a los enfermos, y esto hacía que la gente viera la diferencia entre los cristianos y la religión de su época fanática. Hoy en día es cierto que algunas organizaciones y hasta iglesias están haciendo algo para llevar a cabo una misión integral, pero hace falta mucho más. Hace falta que la mayoría de las iglesias despierten y se pongan a hacer algo para ayudar no solo al alma de las personas, sino también al cuerpo, porque recordemos el tema de este ensayo: las personas no son almas sin cuerpo. Que Dios nos ayude, hermano. Ahí está ese casa hogar, regalos de Dios. ¿Todavía lo tiene? ¿Todavía lo tiene, Saraí? Esta joven que se ha echado a cuestas a atender a estos niños de la calle. Ministerios como esos hacen falta en las iglesias, hermano. ¿Sí me entiende? Asilos para ancianos, albergues para viudas o para alcohólicos y drogadictos. Hay iglesias que se han dedicado a ese ministerio, ¿verdad? Como Alcance Victoria. Pero hay mucho que hacer, hay mucho más todavía por delante. Debemos pensar, Iglesia del Nazareno Shalom, ¿qué estamos haciendo para un ministerio integral en el ser humano? Tenemos despensas, pero sabe que la mayoría de las despensas las repartimos entre los miembros de la iglesia.
¿Y la gente en la calle qué? Su vecino que está hambriento, ¿qué? ¿Sí me entiende? Así que tenemos mucho que hacer, hermano, por delante. Recuerden que cuando Cristo venga y venga para repartir el galardón a cada quien, ese galardón dependerá de lo que hayamos hecho, de nuestras obras, según sean sus obras. Que Dios nos ayude, hermano, para ver al ser humano como una persona integral, espíritu, alma y cuerpo. Que Dios nos bendiga. Dios le bendiga, hermano.